Mimi, si mañana alguien te dice, ¿qué ciudad tú me recomiendas? ¿Lima o Bogotá? ¿Cuál tú recomiendas? Bogotá. ¿Bogotá? Sí. ¿Por qué? Bueno, espérate, no. Ok, te gustó más, pero yo tengo aquí una lista de preguntas para que evaluemos nuestra experiencia, cómo nos pareció Lima y cómo nos pareció Bogotá, para que si alguien quiere ir a Lima o a Bogotá, sepa cuál fue nuestra perspectiva, cómo nosotros lo vivimos, lo que a nosotros nos parece. Vamos con la primera pregunta. ¿Cuál ciudad rompió más tus expectativas que tú tenías antes de llegar? O sea, la idea que tú tenías cómo era Bogotá, la idea que tú tenías cómo era Lima, y tú llegaste, te rompió las expectativas. Lima. ¿Por qué? Bueno, no sé, pensaba que era diferente. Tal vez como nosotros nos hospedamos cerca del aeropuerto, la zona no me gustó tanto, pero el centro estuvo más bonito, pero no sé, tenía una expectativa más grande de lo que fue. Pero el centro de Lima estaba bonito, o sea, el centro de Lima estaba bonito. De hecho, de los dos centros, grande, sí, entre Bogotá y el de Lima, ¿cuál es más bonito? No, el de Lima es más bonito, pero tal vez fue donde yo me quedé, el hotel que no nos gustó y eso puede ser que haya hecho que de pronto la expectativa que yo tenía pues cambiara, pero en realidad el centro y Miraflores que fuimos y eso es bien bonito. Pero realmente sí, el centro de Lima a mí me gustó más que el bonito. Centro de Bogotá. Y más grande y hay más calles peatonales para caminar, las edificaciones coloniales son más como, ¿qué te digo? Lima le dicen la ciudad de los reyes, yo pensaba, alguien comentó en un video anterior que es por los Reyes Magos el 6 de enero, que se fundó ese día. Yo pensaba que era como que el virreinato de España estaba en Lima o algo así, porque realmente las edificaciones del centro se ven muy bonitas, ¿tú me entiendes? Bueno, es uno de los centros que más bonito yo he visto. Yo no tenía expectativas porque ya yo había estado en ambos lugares previamente, o sea, yo sabía cómo lucía. ¿En cuál ciudad te sentiste que cambiaba más la experiencia de un barrio a otro? Tú acabas más o menos de hablar sobre eso. ¿En cuál ciudad? ¿Lima o Bogotá? En Lima. ¿Por qué? Yo pienso que el que llegue y va directo al centro y se hospeda en un hotel en el centro no lo ve tanto porque el centro es diferente. Pero nosotros nos quedamos como bien alejados del centro, en el aeropuerto, y de hecho en un hotel que nos confundimos y no era el hotel que tampoco esperábamos. Y pudimos ver tal vez más la diferencia de barrios porque como estábamos más lejos teníamos que pasar por más barrios, nos entraban por muchos barrios para esquivar un poco el tráfico. No fue el caso de Bogotá porque en Bogotá nos quedamos en una zona bastante buena. Y veíamos algunos barrios, pero no vi tanto como en Perú. Y en ese caso del traslado, que nosotros nos trasladamos tanto en Bogotá como en Lima, en taxis y en Uber, ¿verdad? Uh-huh. Y varias veces se desviaron de la avenida principal y nos metieron por barrios, en ambos lados. Sí. Y sentimos cierto temor. ¿Qué tú sentiste en ambos lados? No, sentía un poquito de miedo porque realmente era una ciudad desconocida para mí. Sabemos, para nadie es un secreto que cualquier país tercermundista pues tiene riesgos de más atracos, más robos, más cosas malas en esos sentidos. Entonces sentía un poco miedo. En Perú sobre todo sentí un poquito más porque en Colombia al principio puede ser que lo sintiera un poquito, pero como andábamos con un mismo chofer que ya conocíamos un poco y era algo recomendado por el hotel, pues sentía uno un poco más de confianza. Pero en Perú era el Uber, cualquier Uber, no era un Uber fijo todos los días. Claro. Y uno sentía un poquito más de temor. Pero realmente en los dos lados uno siempre va a sentir su miedo porque son países desconocidos. Cualquier país tercermundista. Nos dijo el taxista de Bogotá que la criminalidad había aumentado. Lo dijo él cuando yo le pregunté. Que eso es algo que nosotros siempre hacemos. Siempre conversamos con los taxistas. En el video de Lima, las personas, algunos dijeron que, oye, ¿a quién le pregunta? Tú sabes. Bueno, esos son el primer contacto que tenemos cuando llegamos es con el taxista. Es el mejor lugar para preguntar porque un taxista sabe más que cualquier persona. El taxista está en la calle, moviéndose. Tiene más experiencia que cualquier persona que está en su casa sin hacer. Y sabe cuál es la situación. Y esa fue la gran diferencia entre Bogotá y Lima en nuestro caso, que el hotel tenía unos taxis justo al frente con el rótulo del hotel. Ese señor nos llevó y anduvimos con él, le dijimos, nos dio su tarjeta y anduvimos con él los 4 días, 3 días que estuvimos ahí. Ya uno sentía más confianza porque ya uno andaba con él todo el tiempo. Pero en Uber del Perú tienen seguridad con el asunto del... Sí, ellos te piden un código cuando te vas a montar, ellos te van grabando todo el tiempo. ¿En cuál de las dos ciudades el tráfico era más pesado para ti? Bueno, para mí, realmente las dos. Yo creo que Perú, Lima. Yo creo que Lima.
Sí. Por ejemplo, a mí yo noté que Bogotá, las avenidas son bastante amplias y súper bien organizadas. Hay muchas avenidas en todas direcciones. Versus Lima eran menos carreteras anchas. ¿No te acuerdas cuando fuimos en una ocasión que fuimos del hotel, del aeropuerto al centro? Estuvimos en un momento parado prácticamente 10 minutos sin movernos frente a un mercado que nos enseñó el taxista porque íbamos hablando del camino. Sí. Sí. Sí, realmente es verdad. En Perú había más tráfico. En la mañana, el martes, nosotros fuimos a Miraflores y como fue como la ruta esta que se veía toda la... Sí, ahí fuimos por el Costa Verde, Exacto. La autopista Costa Verde, la vía libre. No estuvo tan mal y además nos fuimos en la mañana, pero ya con el miércoles cuando fuimos al centro, que ya fuimos por otras avenidas más. Se puso súper complicado el tráfico, es verdad. En Perú estuvo más difícil. ¿En cuál ciudad te ayudaron las conversaciones que tuvimos con los taxistas a entender realmente cómo se vive en esa ciudad? Bueno, en realidad en Colombia tuvimos un solo taxista. Realmente aprendimos muchísimo porque fue un señor súper amable y él nos explicaba todo. Tú lo tenías súper, ya tú sabes, preguntándole cada un minuto algo. No, y él fue muy buena persona. Sí, el señor Héctor se llamaba. Sí, o sea, si vamos a hablar de aprender, de todo lo que preguntamos, con él fue mejor porque fue una sola persona y ya como que le preguntábamos siempre a él. Pero en Perú me gustó mucho el día que fuimos para el centro. Nos tocó un señor, no tan viejo él, como un 40 años por lo menos. Que él nos trató súper bien y nos iba explicando todo. Nos dijo muchísima historia, inclusive de un asunto que hubo con una bandera de Chile, que de eso voy a comentar en otro video. Ellos tuvieron ahí supimos mucho del problema de que ellos como que tienen su cosita con los chilenos. Por el tema ese de la bandera y varias cosas ahí. Sí, fue con él, aprendimos mucho también. ¿En cuál ciudad vivimos o tú viviste, ambos, pero te estoy haciendo la pregunta a ti, momentos más inesperados durante el viaje? Perú. ¿Por qué? Bueno, desde que llegué fue como raro, porque en ningún aeropuerto nunca nos preguntan tanto. O sea, cuando llegamos a Perú, la persona de inmigración nos preguntó como cuando vienes entrando a Estados Unidos, un turista, que aquí en Estados Unidos son así bien rigurosos con las preguntas, cuántos días te vas a quedar, a qué vienes, dónde te vas a quedar. O sea, yo me sentía como que había llegado a Estados Unidos en ese sentido, porque un muchacho joven, y hasta le habló a Víctor en español, a mí en inglés, o sea, primera vez que vamos a un país de habla español y que nos hablen en inglés. Fue más la actitud como él nos abordó, creo yo. Algunos dijeron que eso es por que se saca mucha sustancia controlada de ahí, y de hecho sí, yo he visto el programa Alerta Aeropuerto, que se graba tanto en El Dorado, en Bogotá, y en el Jorge Chávez en Lima. Esos son dos aeropuertos, tú sabes, si tienen la mala fama, si se quiere, de que de ahí hay sustancias controladas. Y lo otro, que también cuando llegamos al hotel, también yo me sentí sorprendida porque como que vimos un hotel por el internet y cuando llegamos era algo totalmente distinto, o sea, eso también me chocó. Sí, el problema del hotel es que después lo descubrimos cuando nos fuimos, que está el Costa del Sol y está el Costa Grande del Sol o algo así. Sí. Y ahí donde nos quedamos está frente al aeropuerto viejo y el otro está frente al aeropuerto nuevo, pero el que nos salió a nosotros fue el nuevo. Y cuando vimos la habitación pensábamos que era ese y nos quedamos en el otro. Pero bueno, experiencias para contar. Y algo que a mí sí me chocó, o sea, un momento inesperado fue en Lima casualmente, que cuando pedimos un Uber nos cancelaron 5 choferes. Nosotros íbamos de un extremo a otro y había muchísimo tráfico a la hora que nosotros salíamos del centro ya rumbo al hotel. ¿En cuál ciudad de las dos, Lima o Bogotá, tú sentiste más la presencia de la historia de esa ciudad y también viste más el ambiente, digamos, no quiero decir la palabra político porque no es política, pero el ambiente de elecciones que se estaba viviendo? Porque vivimos elecciones en los dos países. En Colombia vivimos las elecciones, la segunda vuelta, y vimos las ansias que tenía el chofer del taxi de que ganara la derecha, ¿verdad? Sin entrar en política. Y entonces en Perú vimos una realidad distinta. No, realmente en Perú yo lo sentí más porque cuando llegamos al centro estaba totalmente cerrado la parte del Palacio Nacional, había muchas protestas y como el centro ese es más grande se veía más como lo que estaba pasando. En Colombia también el domingo aquel que fuimos... ¿Hubo una protesta? Sí,
Sí, cuando fuimos que declararon ganador al otro que ganó, al muchacho más joven y no a Petro, el candidato de Petro, como fuera. Pero nosotros no lo vivimos. Nosotros no estuvimos ahí, pero, o sea, no estuvimos cuando lo declararon, pero sí estuvimos cuando se estaba armando el gentío ahí en Plaza de... Sí. ¿Cómo se llama? Yo sé, pero lo que estaban era como había un grupo allí que estaba como diciendo, como hablando y repitiendo lemas de que querían como que saliera el que ellos querían. Pero en realidad nosotros la protesta no la vivimos porque nosotros salimos mucho antes de que dijeran quién había ganado. Bueno, unas horas antes. Pero ¿cómo tú veas las ansias del chofer ahí en Bogotá de que ganara? En Colombia se vio más las ansias porque fuimos a la parte esa cuando estaban allí un grupo de jóvenes como diciendo consignas, lemas y eso a favor del que querían, que me imagino que era el de la derecha. Y el chofer también estaba... Él estaba todo el domingo, porque fuimos el domingo a la cueva de Zipaquirá, a la cuestión de sal. Ajá. Y él casi ni nos lleva ese día porque él estaba atento. Él fue a votar ese día. Sí, fue temprano. Él estaba bien... Estaba ansioso, súper ansioso. Y cuando ganó, que nos recogió eso, él dijo, sí, gracias a Dios, ya tenemos otro presidente, no sé qué, no sé cuándo. Sí, es verdad. Entonces, por eso en Perú, cuando llegamos a Perú, que yo vi que estaban con pancartas y qué sé yo, dije, oh, aquí parece que no quieren izquierda. En mi caso, yo soy dominicano, realmente esa división que existe en Estados Unidos, los demócratas y los republicanos, en Latinoamérica, la izquierda y la derecha, en Dominicana eso tanto no se ve. Sí hay subpartidarios, me gusta Leonel Fernández o me gusta Luis Abinader, pero esa tirijala de que en Dominicana no hay izquierda y derecha. No, y en Cuba ni hablar. En Dominicana todos son centro-izquierda. Y en Cuba ni hablar, ahí no hay opción de nada. No, Cuba es otro caso aparte, pero Cuba es totalmente a la izquierda, pero en el caso dominicano yo realmente no me identifico ni izquierda ni derecha, porque realmente yo no soy político y no tenemos ese yun de izquierda y derecha. Si un amigo tuyo tuviera que ir 2 días solamente para conocer una de esas 2 ciudades, ¿cuál tú crees que se conoce mejor en 2 días? Nosotros fuimos 3 a Bogotá y 2 a Lima. Bueno, realmente Lima. ¿Tú crees? Yo creo que Bogotá. No, muchachos, sí, Lima lo único que nosotros fuimos a ver Miraflores. Sí, pero porque nosotros solamente hicimos eso, pero no sabemos qué más hay. No, yo te estoy hablando de Lima. En Bogotá, en 2 días, prácticamente hicimos todo lo que había que hacer. El Cerro Monserrate, la cueva de Zipaquirá, la plaza, ¿cómo se llama? ¿Se me va el nombre ahora? Bolívar. El centro. Eso hicimos y después ya no teníamos. Acuérdate que en Colombia nosotros llegamos un viernes y nos fuimos un lunes. En Bogotá nosotros llegamos un lunes en la noche. Tuvimos miércoles y nos fuimos martes y miércoles. Nos fuimos jueves. Nos fuimos miércoles en la noche. A miércoles en la noche para amanecer jueves. Exacto, fuimos menos días. O sea, yo siento que en Perú se ve menos cosas que en Colombia, porque en Perú nosotros lo único que podíamos, o sea, vimos algunas cosas en Miraflores, pero son ahí mismo en Miraflores. Pero espérate, ¿qué es lo que tú estás diciendo? O sea, que es más fácil conocer Lima en 2 días que Bogotá en 2 días. O sea, ¿tú recomendarías Lima? Ah, ok, yo estaba entendiendo otra cosa. No, es más fácil conocer Lima en 2 días que Colombia, porque nosotros, si tú te das cuenta, en Colombia llegamos el viernes, tuvimos el día entero y ahí estuvimos en la Plaza Bolívar. El sábado estuvimos al Cerro Montserrat, seguimos caminando por otras partes allí del centro y el domingo fuimos a Zipaquirá. Ya estamos hablando de 3 días porque el viernes nosotros llegamos temprano. Pero en el otro lugar recorrimos Perú en 2 días porque fue martes, porque llegamos el lunes en la noche que no hicimos nada y miércoles el día, más nada. O sea, para mí es más fácil recorrer en 2 días Perú que Colombia. ¿Cuál ciudad tú crees que la mayoría de gente que no ha ido juzga peor antes de ir? Puede ser Colombia. Bogotá, ¿por qué? No sé, tal vez la gente dicen que ya todo el mundo... Una vez alguien me dijo, ay, no, es que ahí va todo el mundo, eso está como que ya machado, pudiéramos decir. ¿Se dice así? No. Está de moda, o ya está quemado. Cosas así, pero de verdad, a mí me encantó Colombia. O sea, es un país con muchas cosas lindas que ver y muy interesante. Bueno, Colombia tenía su mala reputación por el asunto de la guerrilla, pero en Perú también tuvo su periodo de que hubo una guerrilla, el Sendero Luminoso. Yo creo que pudiéramos decir que Perú, porque Colombia es como un país que más, como que la gente va más, pero la gente dice, Perú, tan lejos, ¿qué tú vas a ver allá que no sea Machu Picchu? Pero realmente es bonito ir porque Perú es muy bonito, no es solo Machu Picchu. ¿En cuál ciudad te quedaste con ganas de volver cuando tengas la oportunidad? Me gustaría volver a Colombia, a otros países. ¿A Bogotá? No, estamos hablando de esas 2 ciudades, Lima o Bogotá. Bueno, en realidad ninguna, porque ya conocí lo que iba a conocer, no. Si fuera de nuevo a Perú o a Colombia, me gustaría ir a otras zonas, pero
realmente como que volver. Yo creo que la única ciudad que yo he dicho quiero volver, y de hecho volvimos por segunda vez, fue México. Pero ya como... No, en Nueva York, tú siempre quieres volver a Nueva York. Sí, pero bueno, me refiero fuera de Estados Unidos. Pero realmente de volver de nuevo así, a no ser que no sé, que nos inviten porque tengamos que hacer algo importante, otro video, no sé, pero creo que hay muchos lugares dentro de Perú que no conozco y sí me gustaría ir. No, la cosa es que realmente nosotros no repetimos ciudades. Sí, no. Nosotros no repetimos ciudades. Nosotros cuando viajamos, por eso aquí en el canal tenemos videos de muchas ciudades de Estados Unidos. Y una vez que vamos, ya. Sí. Tú siempre has querido ir a Nueva York otra vez. Yo dije que ya he ido 3 veces. ¿Para qué quiero volver a Nueva York? Nueva York es algo fuera de lo común, algo que uno siempre quiere regresar, Pero yo particularmente, yo creo que de volvería a Bogotá. Sí. Sí, yo creo que volvería a Bogotá. Sí. Y obviamente ir a otras ciudades. Yo también. Ahora, pensando en nosotros y personas como nosotros que vivimos en Miami, en Estados Unidos, ¿cuál de esas 2 ciudades ofrece una experiencia más diferente a la vida cotidiana aquí en este país? Pero, o sea, cuando dices diferente... O sea, es como, la realidad que tú vives aquí... Como de la economía, el estilo de vida. Sí, el estilo de vida quizás, la infraestructura, Sí. La gente en la calle, la amabilidad de la gente ya. versus aquí. Bueno, sí. ¿Tú me entiendes? Perú. O sea, Perú. si podemos decirlo, ¿cuál es más diferente que donde nosotros vivimos? Sí. Pensando en personas que vean este video aquí en Estados Unidos y quieran ir a Lima o a Bogotá, ¿cuál tú dirías? Mira, esta te choca más. Definitivamente sí, Lima. ¿Lima? Lima, sí. Yo creo que sí, porque Bogotá está mejor organizada en el sentido de las carreteras y eso, y resembla más un poco lo que se vive aquí en Estados Unidos. Decir, se parece un Sí. poquito Y más. quiero hacer una salvedad que no estamos en contra de ningún país, esto es nuestra experiencia, Claro. Ya lo dije, pero lo repito. Como nosotros lo vimos, esto no es una verdad absoluta, cada quien tiene una versión es que distinta. realmente son países bellos los dos. Yo recuerdo en una de esas que estábamos íbamos camino a Miraflores buscando un lugar que fuimos allí en Miraflores y una señora... El Parque del Beso. Y una señora se acercó y nos dijo, ¿qué están buscando? Y nos ayudó muy amable. O sea, en los dos lugares hay gente amable, son países bonitos, diferentes, pero son bonitos, pero uno tiene su propia experiencia y uno la comparte. Claro, por eso hablamos desde como lo que nos pareció a Eso nosotros. no tiene nada que ver con que si estamos a favor o en contra del país, eso no. Ok, entonces, si hoy tuvieras que recomendar una de esas 2 ciudades a alguien que no ha ido a Sudamérica, no conoce la realidad de Latinoamérica, digamos un gringo aquí en Miami, que no ha ido a Latinoamérica nunca, ni Dominicana, ni Cuba, ni Puerto Rico, ni Centroamérica, ni Colombia, ni Venezuela, ni Perú, ni Argentina, ni Chile. Entre Lima y Bogotá, ¿cuál tú recomiendas? Bogotá. ¿Y por qué? A mí me gustó más Bogotá, o sea, siento que es un país con muchas más cosas que uno puede ir a ver. Hablando de Bogotá, no estoy hablando de Lima, que yo sé que está Cusco, Machu Picchu, o sea, yo siento como que hay más cosas que ver dentro de la ciudad. Yo creo que Bogotá también, sí, yo creo que yo escogería Bogotá. Le dije, vete a Bogotá para que veas Latinoamérica, empezando por, tú sabes, por Bogotá. Creo que Bogotá ofrece una buena experiencia de entrada a Latinoamérica, pienso yo. Sí. ¿Cuál de los 2 entonces para ti te gustó más? Igual. Ya lo dije, a mí me gustó más Bogotá. Yo creo que también a mí me gustó más Bogotá. Y yo diría a cualquier persona que vea este video, vayan a ambos países y saquen sus propias conclusiones. ¿No? Y realmente, aunque a mí me gustó más Bogotá, si yo no hubiera ido a Perú y yo tuviera que ir a Perú, a Lima específicamente. Especifica Lima. Lima. O sea, supongamos que yo no he ido a Lima y yo veo este video de alguien, igual yo voy a ir a Lima porque me gustaría conocerlo por mí mismo. O sea, que nosotros estemos diciendo que nos gustó más Bogotá que Lima no significa que Lima sea una ciudad fea o que la hayamos pasado mal o que la gente nos trató mal, no. Es una ciudad con sus encantos, la gente nos trató bien, se come delicioso, nos encantó. De hecho, el centro histórico es mucho más grande y más bonito que el de Bogotá. Sí. Eso no significa que estemos hablando mal, simplemente que siempre hay cosas que te van a gustar más de un lugar u otro. Pero si yo nunca he ido y estuviera viendo un video como este de alguien, yo igual iría a Perú o a Lima, porque realmente es un lugar que hay que conocer. O sea, la experiencia vivida de nosotros, nadie nos los va a quitar, eso es algo que queda para siempre, entonces hay que ir. Realmente. Y la experiencia de cada quien es diferente también. Bueno, y si tú no has visto el debate que tuvimos nosotros entre la ciudad de Bogotá y Ciudad de México, te dejo ese video por aquí para que lo veas y también ve los vlogs, los videos que hicimos en esas ciudades y nos vemos en un siguiente video. Bye.